El Consejo de Europa. En el siguiente examinaremos brevemente una de las organizaciones internacionales de ámbito limitado o regional. En el área europea ha sido donde el fenómeno de la cooperación regional ha tenido un más amplio desarrollo y presenta peculiaridades específicas que están ejerciendo influencia fuera incluso del área geográfica de la Europa occidental inicial, formada por 6 Estados miembros. En el mismo sentido, el concepto jurídico de integración presenta en el área europea unas peculiaridades tales que ha repercutido en las organizaciones de otras áreas geográficas y especialmente en la América Latina. Por otro lado, en el regionalismo europeo occidental, ha influido una serie de factores de orden psicológico, económico, histórico-cultural y político que le dan unas características propias y diferenciales. También estudiaremos, dentro de las organizaciones europeas, alguna que hoy no lo es estrictamente, como la OTAN, en la que participan estados extraeuropeos. Antecedentes, fines, miembros y estructura orgánica. Antecedentes. Los orígenes ideológicos del Consejo de Europa se remontan a los movimientos europeos que afloraron con más fuerza en la mayoría de los países de la Europa occidental al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos, llamados generalmente federalistas, se reunieron en La Haya en mayo de 1948, en el llamado Congreso Europeo. En esta célebre reunión se auspiciaba la idea de crear una Asamblea Constituyente Europea, pero ante las dificultades para su realización, por la reacción contraria de alguno de los gobiernos, se propuso la idea más modesta de confiar a una Asamblea Deliberante de representantes de los parlamentos nacionales la tarea de sentar las bases para la Unión Económica y Política de Europa. Después de muchas gestiones y reuniones, el 5 de mayo de 1949, se firmó en Londres el tratado que instituyó el Consejo de Europa, fijando su sede en Estrasburgo. Las finalidades del Consejo de Europa están contenidas de manera preferente en el preámbulo y en los artículos art. 1 y 3 de su propio estatuto. Consolidar la paz. Según su preámbulo, la nueva organización está dirigida a consolidar la paz, basada en la justicia y la cooperación internacional, en la adhesión a los valores espirituales y morales que son la fuente de la libertad individual, la libertad política y el imperio del derecho y en la realización progresiva de estos ideales y en interés del progreso social y económico. Una unión más estrecha entre sus miembros. El art. Primero establece que la finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. Derechos humanos y libertades fundamentales. Por su parte el art. Tercero señala que, el principio del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Punto. Además de la finalidad señalada, relativa a los derechos humanos, el Consejo de Europa ha interpretado tan ampliamente su finalidad de cooperación internacional que hoy podemos decir que se trata de una organización de fines generales, ya que ha asumido funciones amplísimas de coordinación de actividades de los países miembros e incluso de no miembros. El Consejo está compuesto de tantos estados como sean partes en el estatuto. No obstante, dentro de los miembros, cabe hacer una distinción en 3 categorías, que son las siguientes: miembros originarios ordinarios. Los miembros originarios ordinarios son los estados firmantes del estatuto en el momento de su redacción y que posteriormente lo ratificaron. A esta categoría pertenecen los estados que participaron en la Conferencia de Londres de marzo-abril de 1949: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo. A esta categoría pertenecen los estados que participaron en la Conferencia de Londres de marzo-abril de 1949: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, que forman un total de 10 miembros. Miembros ordinarios invitados son aquellos estados en los cuales concurran las 3 circunstancias siguientes, que sean considerados por el Comité de Ministros como capaces de aceptar, según se dice en el art. Tercero, el principio del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Que sea invitado expresamente por el Comité de Ministros a ser miembro del Consejo de Europa. Que el Estado acepte la invitación y deposite ante el Secretario General del Consejo de Europa un instrumento de adhesión al Estatuto. En virtud de invitación especial, y con la oportuna adhesión posterior, han pasado a ser miembros ordinarios invitados del Consejo 36 estados más, entre los que se encuentran Grecia, Portugal y España. Posteriormente han sido admitidos otros países, como Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Andorra, Armenia y Azerbaiyán,
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, etc., con lo que el Consejo cuenta actualmente con 47 miembros. Los miembros anteriores, tanto originarios ordinarios como ordinarios invitados, gozan de la plenitud de derechos y de la facultad de estar representados tanto en el Comité de Ministros como en la Asamblea Consultiva. Miembros asociados según el Estatuto, art. 5. Existe además un tipo de miembros a los que se ha dado la denominación de asociados. Su admisión se hace sobre la base de las mismas prescripciones que hemos visto para los miembros ordinarios invitados. La diferencia capital estriba en que los miembros asociados solamente tienen representación en la Asamblea Consultiva y no en el Comité de Ministros. Actualmente no existen miembros asociados, ya que el Sarre, que fue miembro asociado, dejó de serlo al pasar a formar parte de la República Federal de Alemania en 1957 y esta era ya miembro ordinario en 1951. La Asamblea Parlamentaria ha establecido dos formas de participación no plena en los trabajos de la organización, mediante dos categorías, a, de invitados especiales y b, de observadores. Se prevé también, respecto a los miembros, tres situaciones especiales, que son la retirada, la suspensión y la expulsión de los mismos. Estas tres situaciones se reglamentan separadamente en el Estatuto del Consejo de Europa. Estructura orgánica: Comité de Ministros, Asamblea Consultiva y Secretario General. Según el Estatuto, la estructura del Consejo de Europa no es muy complicada. Encontramos como órganos de carácter principal el Comité de Ministros y la Asamblea Consultiva. A ellos hay que añadir el Secretario General, que tiene, según el Estatuto, la misión capital de asistir a los otros órganos principales. También cabe la posibilidad de crear órganos subsidiarios. El Comité de Ministros es el órgano más importante y tiene una auténtica preponderancia dentro de la organización. Su regulación se contiene en el propio Estatuto Creador. Su artículo 13 indica que es el órgano competente que actúa en nombre del Consejo de Europa con arreglo a los artículos 15 y 16 del Tratado. El Comité de Ministros está compuesto por representantes de los Estados, pues es un órgano de representación estatal. Según el art. 14, son los ministros de Asuntos Exteriores a quienes incumbe dicha representación y, solo cuando no puede asistir o por otras circunstancias, podrá designarse un suplente que actúe en su lugar. Dicho suplente será, en la medida de lo posible, un miembro del gobierno de su país. El Comité de Ministros tiene una serie de poderes importantes, entre los que cabe hacer resaltar los siguientes: llegar a conclusiones. Estas conclusiones pueden revestir la forma de recomendaciones a los gobiernos según el art. 15b, del Estatuto, en las que incluso se puede invitar a los gobiernos que tengan informado al Comité de las medidas que han tomado respecto a dichas recomendaciones. Concluir acuerdos. En esta materia el Comité de Ministros tiene un poder prelegislativo, que queda más claro a través de dos resoluciones del año 1951. Por la primera, cada uno de los miembros se obliga a someter la cuestión de la ratificación de las convenciones o de los acuerdos a la autoridad o autoridades competentes de su país. Por la segunda, las conclusiones del comité serán sometidos por el secretario general a todos los miembros y las ratificaciones serán depositadas ante el mismo. La convención o el acuerdo no obligará nada más que a los miembros que lo hayan ratificado. Como puede observarse, por el tenor de esta última prescripción, el poder del Comité de Ministros es claramente prelegislativo. Poder de emitir decisiones de orden interno, en el sentido de poder reglamentar las cuestiones administrativas y financieras. También podrá tomar determinadas decisiones basadas en la ejecución de su propio reglamento y decidir de ciertas cuestiones internas, como son la referente a la convocatoria, las reuniones fuera de la sede del comité y, sobre todo, las referentes a una mejor organización interior. El Comité de Ministros celebra sesiones a puerta cerrada y en su propia sede, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario. La publicación de las informaciones de sus reuniones será acordada por el propio comité. Deberá celebrar sesiones obligatorias, ya que éste debe reunirse antes de la apertura de la sesión de la Asamblea Consultiva y al comienzo de la misma. Podrá reunirse en sesiones no obligatorias según el art. 21. También se celebran periódicamente reuniones a nivel de delegados de los ministros. El Comité de Ministros toma sus decisiones por unanimidad, por mayoría simple o por mayoría de 2/3, según sean los asuntos que se traten. La Asamblea Consultiva se denomina también desde 1974 Asamblea Parlamentaria. Es el órgano deliberante del Consejo de Europa y está facultada para discutir las cuestiones referentes a su competencia y a transmitir las conclusiones obtenidas al Comité de Ministros en forma de recomendación. Dentro de su misión deliberante puede estudiar todas las cuestiones de competencia del Consejo, tal y como se define en el art. 1 del Estatuto,
y deliberar y formular recomendaciones sobre cualquier cuestión que le sea sometida por el Comité de Ministros. La Asamblea fija su programa u orden del día y puede constituir los comités o comisiones encargados de examinar cuestiones de su competencia que considere oportunos. Su actividad principal es la de formular recomendaciones. Los representantes de la Asamblea Consultiva son elegidos, hasta el momento, por los respectivos parlamentos nacionales según el procedimiento fijado por los mismos. No están sometidos a mandato imperativo, es decir, votan libremente sin tener que seguir iniciativa de los gobiernos. La Asamblea celebra sus sesiones en la sede central del Consejo. Estas pueden revestir el carácter de sesiones ordinarias, de las cuales habrá de celebrarse una al año. Es posible celebrar sesiones extraordinarias, convocadas por iniciativa del Comité de Ministros. Ambas sesiones son públicas, si bien por circunstancias especiales pueden celebrarse a puerta cerrada. La Secretaría tiene la finalidad de asistir a los órganos políticos principales, es decir, a la Asamblea y al Comité de Miembros. Concebida inicialmente como órgano administrativo y de asistencia a dichos órganos principales, su importancia ha ido en aumento en el plano político y muy especialmente por las facultades que le concede la Convención Europea de los Derechos Humanos. La Secretaría está compuesta por un secretario general, 2 secretarios generales adjuntos y el amplio personal de la Secretaría. Los primeros son nombrados por la Asamblea Consultiva a propuesta del Comité de Ministros y los funcionarios, el personal de Secretaría, son designados por el secretario general, que es responsable de su actividad ante el Comité de Ministros. Funciones del secretario. El secretario general tiene importantes funciones en materia de presupuestos, tales como someter al Comité de Ministros la propuesta de presupuesto del Consejo de Europa y las peticiones de la Asamblea que puedan ocasionar gastos que excedan a las cantidades que figuren en los presupuestos para la Asamblea y sus actividades. Junto a ellas encontramos las también importantes funciones administrativas. No obstante, la vida de la organización y el desarrollo posterior del estatuto han hecho que las facultades del secretario general se hayan ido potenciando. Podemos hablar de una ampliación de carácter funcional o instrumental. En este sentido, el secretario general aparece ejerciendo entre otras funciones las de coordinación entre los 2 órganos principales, el Comité de Ministros y la Asamblea. Al secretario general le ha sido otorgada la potestad de firmar acuerdos en nombre de la organización. Junto a esta función ejerce otras importantes en cuanto órgano de la Convención, como recibir demandas individuales, las denuncias de las infracciones de la Convención, etc. Órganos subsidiarios. Existen además otros órganos creados por la Asamblea y el Comité de Ministros, entre los que podemos citar por su importancia la Comisión Permanente de la Asamblea, el Comité Mixto formado por representantes de la Asamblea y del Consejo, los Comités Mixtos Especiales, los Comités de Cooperación Jurídica y Cultural, el Comité de la Convención de Establecimiento, etc. La Unión Europea. Debido a la gran amplitud de este tema y teniendo en cuenta que gran parte de sus conceptos se estudian en la asignatura de Derecho Comunitario, Instituciones de la Unión Europea, en grado, he procedido en estos apuntes a un amplio resumen, destacando solamente los conceptos que he considerado más fundamentales. Antecedentes y evolución histórica. Se considera generalmente que los primeros antecedentes del proceso de integración que se desarrolla en nuestros días en la Unión Europea se localizan en el periodo comprendido entre las 2 guerras mundiales. Sin embargo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial los proyectos europeístas no habrían de plasmarse en realidades concretas que, por otra parte, como consecuencia de la escisión del continente en 2 bloques, quedarían limitadas al área de Europa Occidental. En los años siguientes a la guerra diversos movimientos europeístas despliegan una gran actividad. En 1948, el acontecimiento más relevante desde el punto de vista de la integración europea es el Congreso de La Haya. De este Congreso salió el impulso decisivo para la creación del Consejo de Europa. En el Congreso de La Haya se manifestaron claramente 2 enfoques divergentes de la integración europea, de un lado, los que propugnaban una cooperación intergubernamental desarrollada a través de instituciones permanentes, pero que no afectase a la soberanía de los Estados, de otro, los partidarios de una integración de carácter federal, que incluso llegaron a proponer la convocatoria de una Asamblea Constituyente Europea. El Consejo de Europa responde fundamentalmente al primero de estos enfoques. Desde sus comienzos, la evolución de la Unión Europea ha conocido muchos procesos de gestión, que por su amplitud no vamos a desarrollar aquí. A modo resumido, destacamos solamente los que consideramos más importantes. En 1950 el gobierno francés propone colocar el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común en una organización abierta a la participación de los demás países de Europa.
La aceptación de esta propuesta da lugar a rápidas negociaciones que conducen a la aceptación de esta propuesta da lugar a rápidas negociaciones que conducen a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, mediante el Tratado de París de 1951, que entró en vigor en 1952. En la reunión de Mesina de junio de 1955 los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 decidieron crear un comité intergubernamental de expertos encargado de estudiar las posibilidades de establecer un mercado común general. Se inician así las negociaciones que conducirían a la firma, en 1957 en Roma, de los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea, CE, y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEEA o Euratom, que entraron en vigor en 1958, Europa de los 6 Francia, República Federal de Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Sucesivas ampliaciones de los estados han llevado el número de miembros de 6 a 28, última entrada de Croacia en 2013. Igualmente se produjeron 4 modificaciones importantes de los tratados constitutivos, realizadas por el Acta Única Europea, 1986, por el Tratado de Maastricht, 1992, por el Tratado de Ámsterdam, 1997, y por el Tratado de Niza, 2001. El tratado por el que se establece la Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, pretendía ser la 5ª modificación del derecho comunitario originario y, posiblemente, la más ambiciosa, pero su proceso de ratificación se vio truncado por 2 referendos negativos en Francia y en los Países Bajos. No obstante, buena parte de sus contenidos ha sido rescatada por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y que ha entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009. Países miembros actuales. 28 países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 2013, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia. Objetivos y principios de la Unión Europea. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el proceso de integración europea ha quedado englobado en la organización internacional denominada Unión Europea, que viene a sustituir a las comunidades europeas. Así, se pone fin a un largo periodo de articulación jurídica compleja del proceso de integración. El Tratado de Maastricht estableció un marco jurídico unitario para el conjunto del proceso de integración, plasmado en la noción de Unión Europea que no solo comprende las comunidades europeas, sino que también se extiende a la cooperación intergubernamental que se desarrolla en torno a ellas. El Tratado de la Unión Europea, TUE, conocido también como Tratado de Maastricht por haber sido firmado el 7 de febrero de 1992 en la localidad holandesa que lleva dicho nombre, es un tratado que modifica los tratados fundacionales de las comunidades europeas, Tratado de París, 1951, los Tratados de Roma de 1957 y el Acta Única Europea de 1986. Constituyó un paso crucial en el proceso de integración europeo, pues se sobrepasaba por primera vez el objetivo económico inicial de las comunidades y se le da una vocación de carácter político. Con este tratado se crea la Unión Europea, que engloba en sí las 3 comunidades europeas anteriores, aunque con modificaciones sustanciales sobre todo de la europea, que pasó a llamarse Comunidad Europea. Además, se adoptan 2 sistemas de cooperación intergubernamental, Ley de Seguridad Común, PEC, y la Cooperación en Asuntos de Interior y de Justicia, CAGI. Es también el tratado por el que se anuncia la introducción del euro. Las negociaciones en torno al tratado finalizaron en diciembre de 1991. El tratado entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. A su vez, se vio modificado por el Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo de la Unión Europea en 1997 y que entró en vigor tras la preceptiva ratificación por parte de todos los Estados miembros el 1 de mayo de 1999. Con el Tratado de Ámsterdam se alteró la estructura política de la Unión, debido a la ampliación prevista para otros estados. También el Tratado de Niza modificó el TUE. De esta forma, la Unión Europea nació como una idea de conjunto para denominar al entramado formado por las comunidades europeas, pilar comunitario, y por los 2 pilares de cooperación, pilar PESC y pilar CAJI. La entrada en vigor del Tratado de Niza no alteró esta estructura de la UE, aunque sí conllevó modificaciones en disposiciones concretas de los 3 pilares, especialmente en las materias de índole institucional. Un cambio que se produjo fue la desaparición de la CECA en 2002, como consecuencia de la terminación de su tratado constitutivo, previéndose la transferencia de todos los elementos del patrimonio de la CECA a la CE.
El fallido tratado constitucional acababa con esta estructura de pilares tan complicada de la UE y preveía la unificación total del marco jurídico del proceso de integración europea mediante la transformación de la UE en organización internacional con personalidad. Un cambio que se produjo fue la desaparición de la CECA en 2002, como consecuencia de la terminación de su tratado constitutivo, previéndose la transferencia de todos los elementos del patrimonio de la CECA a la CE. El fallido tratado constitucional acababa con esta estructura de pilares tan complicada de la UE y preveía la unificación total del marco jurídico del proceso de integración europea mediante la transformación de la UE en organización internacional con personalidad jurídica expresamente reconocida y la desaparición de las comunidades europeas, CE y CEEA, que debían ser sustituidas por aquella. El Tratado de Lisboa mantiene, aunque con más timidez, este cambio en la configuración jurídica de la UE. El art. 1 del nuevo TUE afirma que los Estados crean una Unión Europea a la que atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes, y que esta nueva UE sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea. El derecho originario de esta nueva UE ha sido también reestructurado por el Tratado de Lisboa, de manera que queda recogido ahora en dos tratados internacionales, uno general, denominado Tratado de la Unión Europea, TUE, y otro de desarrollo, que se denomina Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, con el mismo valor jurídico, según establece expresamente el art. 1 TUE. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone un cambio muy significativo en la estructura de la UE, ya que a esta se le reconoce personalidad jurídica internacional y sustituye a la CE. Como consecuencia de ello, la estructura en tres pilares que caracterizaba a la Unión llegó a su fin, con la consiguiente unificación de todo su sistema jurídico y la extensión del método comunitario de forma absoluta al tercer pilar y de manera limitada a la PEC, que mantenía unas características específicas, propias de una estructura de cooperación. La actuación de la UE está inspirada en los objetivos que le asignan sus Estados miembros y debe llevarse a cabo de conformidad con una serie de principios que aparecen especificados en su derecho originario. Objetivos. Los objetivos figuran debidamente relacionados en el tenor literal del art. 2 TUE. Por su parte, el Tratado de Lisboa lleva a cabo una actualización y una ampliación de los objetivos que guiarán la actuación de la Unión. La disposición fundamental a estos efectos es el art. 3 del nuevo TUE. El artículo 3 menciona como primer objetivo de la UE, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. En segundo lugar, incluye el objetivo del espacio de libertad, seguridad y justicia. A continuación hace referencia a los objetivos económicos del mercado interior, la cohesión económica, social y territorial y la unión económica y monetaria. El mismo precepto, referente al mercado interior, establece que la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. Además, se indica que la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. Asimismo, este precepto dispone que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. El último objetivo de la UE se refiere a la actividad exterior y el art. 3.5 dice que en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Principios. La actuación de la UE, orientada a la consecución de sus objetivos, debe ajustarse a una serie de principios básicos que aparecen identificados en las disposiciones iniciales del TUE. Estos principios son los siguientes: principio democrático y principio del respeto a los derechos humanos. El art. 2 TUE establece de forma expresa la vinculación de la UE con el principio del respeto a los valores democráticos, que es unánimemente compartido por todos sus Estados miembros. El respeto de este principio democrático constituye una de las exigencias que deben cumplir los Estados miembros para su adhesión a la UE, según establece expresamente el art. 49 TUE. Los valores democráticos son también reafirmados por el Tratado de Lisboa.
Estrechamente relacionado con el principio democrático aparece el respeto de los derechos humanos, que se contempla en los arts. 6 y 7 TUE y que ha sido considerablemente reforzado por el Tratado de Lisboa. Principio de igualdad ante los tratados y de respeto a la identidad nacional de los Estados miembros. El apartado 2 del art. 4 TUE establece que la Unión respetará la identidad nacional de sus Estados miembros. El art. 4.2 recoge algunos de los elementos que conforman esa identidad nacional, a saber, sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales, incluidas la autonomía local y regional, las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional, que seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. Esta disposición, introducida por el Tratado de Maastricht, está destinada a proteger la soberanía de los Estados miembros frente a la UE y los desarrollos del. Esta disposición, introducida por el Tratado de Maastricht, está destinada a proteger la soberanía de los Estados miembros frente a la UE y los desarrollos del proceso de integración. Su inclusión puede parecer una obviedad, pero manifiesta un recelo especialmente de los países menos europeístas hacia el avance del proceso de integración. Principios de atribución de competencias, subsidiariedad y proporcionalidad. El Tratado de Lisboa lleva a cabo una clarificación notable de la delimitación vertical de competencias entre la UE y sus Estados miembros. El art. 5.1 del TUE, reafirma el principio de atribución como piedra angular de la delimitación vertical de competencias, señalando que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución y que en virtud de él la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Además, esta disposición concluye remachando que toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. En definitiva, la UE solo dispone de las competencias cuyo ejercicio le han encomendado expresa o implícitamente sus Estados miembros para conseguir sus objetivos y no tiene ninguna competencia originaria. A la hora de ejercer las competencias que tiene atribuidas, la UE tiene que respetar dos principios que enumera el art. 5 TUE, que son el de subsidiariedad y el de proporcionalidad. El principio de subsidiariedad aparece recogido en el párrafo tercero del art. 5 TUE con los términos siguientes, en virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos, que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Y el principio de proporcionalidad en el párrafo cuarto del mismo artículo dice que, en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. El principio de proporcionalidad es un principio ampliamente utilizado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia desde hace mucho tiempo. Principio de cooperación leal. El deber de cooperación leal entre los Estados miembros y la Unión está regulado por el art. 4.3 TUE. Este artículo impone a los Estados, en primer lugar, una obligación de colaboración activa en virtud de la cual deben adoptar todas las medidas generales o particulares necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el derecho comunitario. En segundo lugar, impone a los Estados miembros un deber de abstención, que les obliga a no adoptar ninguna medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Por último, los Estados deben facilitar a las instituciones de la UE el cumplimiento de sus misiones y, como consecuencia de ella, están obligados a suministrar a estas las informaciones que les soliciten. Las cooperaciones reforzadas. El Tratado de Ámsterdam introdujo otro principio de gran relevancia en el funcionamiento de la UE, el de cooperación reforzada, que introduce con carácter general el concepto de integración diferenciada, según el cual los Estados miembros más ambiciosos pueden profundizar en su proceso de integración, permitiendo a los restantes incorporarse posteriormente a esos avances. No obstante, el Tratado de Ámsterdam sometió el recurso a la cooperación reforzada a requisitos tan rígidos que la hacían inviable. Por ello el Tratado de Niza realizó una reordenación de las disposiciones aplicables a dicho principio, introduciendo cambios de cierta relevancia, aunque sin modificarlo sustancialmente. Estas disposiciones se contienen en el título 7 del TUE, que comprende los arts. 43 a 45, aplicables con carácter general para la utilización de la cooperación reforzada en cualquiera de los tres pilares de la UE. Además, hay disposiciones específicas sobre el procedimiento aplicable a la cooperación reforzada en cada uno de los tres pilares, incluida la PEC,
que antes del Tratado de Niza estaba cerrada a la utilización de este mecanismo. El Tratado de Niza determina un umbral mínimo de 8 estados para recurrir a la cooperación refuerza. El Tratado de Lisboa introduce algunos cambios, aunque no trascendentales, en la regulación de las cooperaciones reforzadas. Como desaparecen los pilares, hay un régimen único de cooperación reforzada, que se regula en el art. 20 TUE y en las disposiciones de desarrollo contenidas en los EITs. 326 a 334 TFUE. 4. El sistema institucional de la Unión Europea. La Comisión. La Comisión es una institución encargada de defender el interés general de la comunidad en el seno de la estructura institucional. Es equiparable a los gobiernos o ejecutivos de los sistemas constitucionales internos. Su organización y funcionamiento, así como las competencias que le han sido atribuidas, le confieren un papel central en el proceso de integración comunitario, que le ha hecho merecedora del calificativo de motor de la comunidad. La Comisión es un órgano colegiado, que ejerce sus funciones con independencia en interés de la UE. Únicamente pueden formar parte del colegio de comisarios los nacionales de los Estados miembros. La primera comisión nombrada con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su presidente y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. A partir de 2014, la comisión se reducirá y se compondrá de un número de miembros correspondiente a los 2/3 del número de Estados miembros, incluidos su A partir de 2014, la comisión se reducirá y se compondrá de un número de miembros correspondiente a los 2/3 del número de Estados miembros, incluidos su presidente y el alto representante, número que el Consejo Europeo podrá modificar por unanimidad. Los comisarios serán seleccionados mediante un sistema de rotación igualitario entre los Estados miembros que permita tener en cuenta su diversidad demográfica y geográfica, art. 244 TFUE. Los miembros de la comisión son nombrados por un periodo de 5 años, con posibilidad de renovación. La comisión está presidida por su presidente, que ocupa una posición relevante dentro del colegio de comisarios. Corresponde al presidente definir la orientación política y determinar la organización interna de la comisión, repartir las responsabilidades entre los comisarios y reorganizarlas durante su mandato, nombrar a los vicepresidentes y solicitar a un comisario su dimisión, previa aprobación del colegio. La comisión es la institución que cuenta con el mayor número de funcionarios y con la capacidad operativa más importante, por lo que, en cierta medida, es la instancia ejecutiva de la UE. Como consecuencia de ello, las funciones y competencias que se le han asignado son bastante extensas y se regulan en distintos preceptos del Tratado UE. Las competencias más importantes atribuidas a la Comisión son las siguientes: defensa del derecho de la Unión, poder de iniciativa legislativa y presupuestaria, facultades decisorias propias, competencias de ejecución, competencias en materia de relaciones exteriores. El Parlamento Europeo se trata de la institución encargada de la representación de los pueblos de los Estados miembros. De conformidad con el art. 14.2 TUE, el número de miembros del Parlamento Europeo no excederá de 750 miembros más el presidente. El umbral mínimo de escaños por Estado miembro se fija en 6 diputados y el máximo en 96 por Estado miembro. Los miembros del Parlamento son elegidos por un periodo de 5 años mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. El Acta Electoral Europea ha sido reformada por una decisión de 25 de junio de 2002 que establece unos principios comunes aplicables a las elecciones al Parlamento Europeo. Estos principios son los siguientes: elección por sufragio universal, directo y secreto. Modo de escrutinio proporcional. Circunscripciones electorales únicas, España, Francia, Luxemburgo o Portugal, o con subdivisiones regionales, por ejemplo, Alemania o Italia. Posibilidad de listas con voto de preferencia, existiendo países como España con listas bloqueadas, estados donde el elector puede expresar sus preferencias dentro de la lista, Italia o Bélgica, y países como Luxemburgo que permiten mezclar listas, Luxemburgo. Posibilidad de establecimiento de umbral mínimo no superior al 5% de votos emitidos para atribución de escaños. Predeterminación en el acta de las fechas electorales. Posibilidad de limitar los gastos de campaña electoral de los candidatos. Otras cuestiones electorales se remiten al derecho interno de los estados, como el régimen de incompatibilidades de los europarlamentarios, la edad mínima para el ejercicio del derecho de voto activo y pasivo o la regulación del voto por correo o por poder. En España, se introdujo en 1987 el título B en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, modificado por última vez en 2003, que establece las disposiciones especiales aplicables a las elecciones al Parlamento Europeo, cuyos aspectos principales son:
circunscripción electoral única para todo el territorio nacional, prohibición de la acumulación de mandatos parlamentarios y mantenimiento de las características básicas del sistema electoral español, como escrutinio proporcional favorecedor de los grandes partidos y sistema de listas bloqueadas. El Parlamento Europeo dispone de poder de autoorganización, a tenor del art. 232 TFUE y su organización interna se inspira en la de los parlamentos nacionales. Los parlamentarios, independientemente de su nacionalidad, se agrupan según afinidades políticas, existiendo en la actualidad los siguientes grupos parlamentarios: Grupo del Partido Popular Europeo, Demócrata Cristianos, Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea, Conservadores y Reformistas Europeos, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, Europa de la Libertad y de la Democracia y algunos diputados no adscritos a ningún grupo político. Las competencias atribuidas inicialmente al Parlamento eran muy escasas en comparación con las del Consejo y las de la Comisión. A partir de las prerrogativas que le reconocían los tratados, el Parlamento ha intentado, con éxito, aumentar sus competencias a través de acuerdos con las otras instituciones y mediante la revisión de los tratados constitutivos. Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento gana poder como consecuencia de la generalización de la codecisión con el procedimiento legislativo ordinario, con la extensión de la mayoría cualificada y con el incremento de sus competencias presupuestarias. Las competencias más importantes del Parlamento Europeo son las siguientes: poder de deliberación general, competencias de control político, participación en el procedimiento legislativo, competencias presupuestarias, competencias en materia de relaciones exteriores. El Consejo asegura la inserción, representación y defensa de los intereses de los Estados miembros en el sistema institucional comunitario. Su naturaleza es ambigua, porque funcionalmente es una institución de la UE a la que compete adoptar la mayor parte del derecho comunitario derivado, pero su estructura orgánica es de Su naturaleza es ambigua, porque funcionalmente es una institución de la UE a la que compete adoptar la mayor parte del derecho comunitario derivado, pero su estructura orgánica es de carácter diplomático, al estar formada por representantes de los Estados miembros. Esta ambigüedad le confiere una cierta ambivalencia y marca tanto su organización y funcionamiento como las funciones que desempeña. Organización y funcionamiento según el art. 16 TUE, el Consejo de la Unión Europea está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al gobierno de dicho Estado miembro. La composición personal del Consejo puede variar, y de hecho varía en las distintas sesiones, en las que los Estados miembros son representados por distintos miembros de sus respectivos gobiernos en función de las materias examinadas. La composición variable y la discontinuidad temporal constituyen un obstáculo para el funcionamiento del Consejo. Estos inconvenientes se evitan, en parte, con la actuación de la Secretaría General, que constituye el soporte administrativo permanente del Consejo, del Estado que ejerce la presidencia del Consejo y del Comité de Representantes Permanentes, COREPER. La presidencia del Consejo es ejercida por rotación por cada Estado miembro durante un periodo de 6 meses, siguiendo el orden acordado por el Consejo. Las necesidades prácticas han llevado a la presidencia del Consejo a desempeñar importantes funciones, tales como la convocatoria, elaboración del orden del día y dirección de las múltiples reuniones del Consejo y del COREPER, la búsqueda de compromisos entre los Estados para adoptar las decisiones más importantes y conflictivas y la representación de la UE en el ámbito internacional conjuntamente con la Comisión. La caracterización del Consejo sería incompleta sin hacer referencia al COREPER. El TUE le asigna la misión de preparar los trabajos del Consejo y realizar las tareas que éste le confíe. Su creación obedece al deseo de los Estados miembros de estar asociados de forma permanente a los trabajos de la Unión. El COREPER está compuesto por los representantes permanentes de los Estados miembros ante la Unión, con rango de embajadores. Funciones: el Consejo es un órgano de estructura ambivalente. De un lado, es una institución comunitaria, que ejerce competencias comunitarias y está vinculado por los objetivos comunitarios. De otro, sus miembros, al participar en la adopción de las decisiones comunes, actúan en representación de sus respectivos estados. En consecuencia, su objetivo es armonizar los intereses nacionales con el interés comunitario. Por ello, las competencias que le han sido atribuidas son diversas y complejas. El art. 16.1 TUE enumera las más importantes, aunque de forma no exhaustiva. A la luz de este precepto y de las restantes disposiciones del Tratado UE, se pueden identificar las siguientes competencias del Consejo:
poder legislativo, poder presupuestario, poder de definición y coordinación de políticas, competencias en materia de relaciones exteriores. El Consejo Europeo fue creado inicialmente al margen de los tratados y constitucionalizado posteriormente por el Acta Única Europea. El Tratado de Lisboa ha introducido cambios significativos en el Consejo Europeo orientados a conseguir su plena inserción en el sistema institucional y la reafirmación jurídica de su liderazgo político sobre el proceso de integración, con el consiguiente reforzamiento de la lógica intergubernamental en la estructura institucional de la UE. Está regulado específicamente en el art. 15 TUE y en los arts. 235 y 236 TFUE. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por el presidente del Consejo y el presidente de la Comisión, los cuales estarán asistidos por un ministro competente en la materia y por un miembro de la Comisión. El alto representante participará en los trabajos del Consejo Europeo. El art. 15.3 prevé, igualmente, que el Consejo Europeo se reunirá al menos 2 veces por semestre, por convocatoria de su presidente. Funciones y adopción de decisiones. En lo que respecta a la organización de los trabajos, el Consejo Europeo estará asistido por la Secretaría General del Consejo, art. 235.4 TFUE, y la preparación del orden del día de las reuniones corresponderá al Consejo de Asuntos Generales. La adopción de decisiones en el Consejo Europeo se realiza, como regla general, por consenso, acuerdo de los jefes de Estado o de Gobierno, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, art. 15.4 TUE. Los 3 procedimientos decisorios del Consejo Europeo se especifican en los arts. 235 y 236 TFUE y son, mayoría simple para las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno, art. 235.5. En varios casos, se prevén decisiones del Consejo Europeo por unanimidad, que requieren el voto favorable de todos sus miembros. Es posible la representación de un solo miembro por otro y la abstención no impide la unanimidad. Mayoría cualificada, en los mismos términos previstos en los arts. 16.4 TUE y 238.2 TFUE para el Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada, por ejemplo, la decisión que establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y de la de Asuntos Exteriores, y la decisión relativa a la presencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, art. 156 TFUE. Las funciones del Consejo Europeo serán las actuales de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y de definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, advirtiendo el art. 15.1 que no ejercerá función legislativa alguna. La aplicación concreta de las políticas es responsabilidad de las otras instituciones, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, salvo en materia de política exterior y de la aplicación concreta de las políticas es responsabilidad de las otras instituciones, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, salvo en materia de política exterior y de seguridad común. Además, el Consejo Europeo decidirá en nombramientos cruciales para el sistema institucional, propone, por ejemplo, el presidente de la Comisión al Parlamento Europeo y nombra, de acuerdo con el presidente de la Comisión, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, art. 18 TUE, designa al presidente del Consejo Europeo, art. 15 TUE, nombra al presidente, vicepresidente y miembros del Comité Ejecutivo del BCE, art. 283 TFUE. El Consejo Europeo continúa teniendo, debido a su composición, poderes para desbloquear conflictos de importancia sistémica, como la manera de afrontar el resultado negativo de un referéndum de ratificación de un tratado de reforma del derecho originario. Las decisiones del Consejo Europeo se dan a conocer mediante las conclusiones de la Presidencia, eventualmente acompañadas de anexos, que se publican inmediatamente después de cada reunión de este órgano. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La función encomendada al TJUE por el art. 19 TUE es la de garantizar el respeto del derecho en la aplicación e interpretación del tratado. Sin embargo, esta institución única cuenta con instancias jurisdiccionales diferentes, cuyos nombres cambian con el Tratado de Lisboa, a saber, la instancia superior continuará llamándose Tribunal de Justicia. La instancia intermedia se denomina Tribunal General. La instancia inferior está constituida por los tribunales especializados. Por el momento, solo se ha creado el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. La articulación del Poder Judicial en la Comunidad ha permanecido prácticamente invariable desde su creación,
pero en la década de los 90 el modelo organizativo ha comenzado a mostrar sus primeros síntomas de agotamiento. El aumento del volumen del contencioso y las dificultades para mantener el modelo de funcionamiento del TJUE, con el incremento del número de Estados miembros, ha requerido algunos cambios en el Poder Judicial Comunitario, que fueron introducidos por el Tratado de Niza, sin revolucionar el sistema jurisdiccional comunitario ni diseñar una nueva arquitectura judicial para la futura UE ampliada. Organización y funcionamiento de conformidad con el TUE. El TJUE está compuesto por jueces y abogados generales. El art. 19.2 acoge expresamente el principio de un juez por Estado miembro que cuenta ahora con 27 jueces. Este gran aumento del número de jueces ha incidido en la organización de la actividad jurisdiccional del tribunal. El mismo art. Establece que los jueces estarán asistidos por 8 abogados generales. Los jueces y los abogados generales, cuyo estatuto es idéntico sin perjuicio de la diversidad de sus funciones, son designados, según el art. 19.2 TUE y 253 TFUE, de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por periodos de 6 años susceptibles de renovación. Han de ser elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia. Los jueces eligen entre ellos en votación secreta y por mayoría un presidente por un periodo de 3 años, renovable. El presidente dirige los servicios del tribunal, preside las vistas y las deliberaciones del Pleno y de la Gran Sala y tiene importantes competencias procesales durante el desarrollo de los procedimientos. Además, los jueces nombran por periodos de 6 años un secretario, que ejerce funciones administrativas y procesales. El art. 251 TFUE establece que el Tribunal de Justicia actuará en salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá actuar en pleno. Competencias. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las materias que se mencionan en el art. 19.3 TUE, utilizando las competencias jurisdiccionales y las vías de recurso que se le atribuyen, en especial, en el TUE, que son las siguientes: control de las infracciones del derecho comunitario por los Estados miembros, que se realiza mediante el recurso de incumplimiento, previsto en los art. 258 a 250 TFUE. Control de la legalidad de la actividad o inactividad de los órganos comunitarios. Este control se ejerce sobre la base de distintos tipos de recursos, que no solo pueden ser interpuestos por los Estados miembros y las instituciones comunitarias, sino también por los particulares que reúnan determinados requisitos de legitimación. Interpretación del derecho comunitario a título prejudicial, prevista en el art. 267 TFUE. Examen de la validez de actos de las instituciones a través de las cuestiones prejudiciales de apreciación de validez, regulada en el art. 267 TFUE. Constatación de la responsabilidad extracontractual de la UE. En principio, la responsabilidad contractual está sometida, salvo cláusulas compromisorias, a la jurisdicción de los tribunales internos de los Estados miembros. Litigios entre la UE y los funcionarios y demás agentes a su servicio. Dictámenes. El 218.11 TFUE faculta a la Comisión, al Consejo o a un Estado miembro para solicitar del Tribunal un dictamen previo sobre la compatibilidad con las disposiciones del tratado de un proyecto de acuerdo entre la Unión y uno o varios terceros estados o una organización internacional. Si el dictamen es negativo, el acuerdo proyectado solo puede entrar en vigor si se produce una revisión del derecho primario de la Unión en las condiciones previstas por el art. 48 TUE. Recursos de casación contra las resoluciones de 48 TUE. Recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal General, art. 256 TFUE, y contra resoluciones de tribunales especializados, art. 256.2 TEUE. Los aspectos más significativos de estas competencias del TJUE, que requieren un comentario adicional, son el control jurisdiccional de los incumplimientos de los Estados, el control de la legalidad comunitaria y la competencia prejudicial. La declaración judicial de los incumplimientos de los Estados se realiza mediante el recurso de incumplimiento, previsto en los arts. 258 y 260 TFUE, para hacer frente a las violaciones del derecho originario, de los actos vinculantes de las instituciones y de los acuerdos y normas internacionales que obligan a la UE. La legitimación activa corresponde a los Estados miembros y a la Comisión,
pero es esta institución la que normalmente plantea estos recursos en ejercicio de su misión de velar por la aplicación del derecho comunitario. El control jurisdiccional de legalidad de la Unión se efectúa a través de varias vías procesales: recurso de anulación, recurso por omisión y la excepción de ilegalidad. La expresión control de la legalidad debe ser entendida en un sentido amplio. De un lado, cubre tanto un control de la legalidad en sentido estricto, es decir, de la conformidad de los actos comparables a los actos administrativos nacionales con las normas que les sirven de fundamento, como un control de constitucionalidad, que tiene por objeto revisar la conformidad de los actos normativos de carácter general con los tratados constitutivos, que, pese a su naturaleza jurídico-formal de instrumentos internacionales, han sido interpretados y aplicados por el TJUE como una auténtica constitución comunitaria. Por otra parte, la noción de legalidad de la Unión no solo incluye el derecho escrito, sino también los principios generales del derecho, que comprenden los de origen internacional, los principios básicos de los tratados y los principios generales comunes a los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que el TJUE aplica de manera general en materias como la protección de los derechos humanos. La competencia prejudicial constituye, quizás, el elemento más importante del sistema judicial comunitario. El sistema de cuestiones prejudiciales pretende asegurar una interpretación uniforme del derecho comunitario, pese a que su aplicación corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales. Se trata, por tanto, de un instrumento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, encargados de la aplicación de las normas, y el TJUE encargado de su interpretación, que debe ser uniforme para el conjunto de la comunidad. El objeto de la competencia prejudicial es doble: la interpretación de los tratados y del derecho comunitario derivado, de un lado, cuestiones prejudiciales de interpretación, y, de otro, el examen de la validez de los actos de las instituciones, cuestiones prejudiciales de apreciación de validez. Estas cuestiones deben ser planteadas por los jueces nacionales cuando tengan una duda sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria aplicable en el litigio del que están conociendo. La formulación de la cuestión es obligatoria únicamente si la resolución del órgano jurisdiccional nacional no es susceptible de un recurso ulterior de derecho interno, pero hay que tener en cuenta, también, que la declaración de la invalidez de un acto comunitario compete en exclusiva al TJUE. El proceso prejudicial tiene carácter incidental en relación con el proceso principal que se desarrolla ante el juez nacional. El sistema se basa en una estricta separación de funciones entre el juez nacional, encargado de juzgar el litigio entre las partes y de aplicar el derecho comunitario al caso concreto, y el TJUE, cuya función se limita a interpretar el derecho comunitario o, en su caso, a examinar la validez de un acto. El Tribunal General es el nuevo nombre de la instancia intermedia del TJUE, denominada antes Tribunal de Primera Instancia y cuya creación se llevó a cabo por el Consejo por decisión de 24 de octubre de 1988 y le atribuyó nuevas competencias. Posteriormente el Tratado de Niza introdujo importantes cambios respecto al TPI, ya que derogó la decisión de 1988 y su contenido, con modificaciones, fue insertado en los arts. 224 y 225 TCE y en los artículos 47 a 62 del Estatuto del Tribunal de Justicia. El art. 254 TFUE establece que el Tribunal General contará con al menos un juez por Estado miembro, con lo que se abre la posibilidad de que su composición evolucione en consonancia con las competencias que se le asignen. Según el art. 48 de su estatuto, el Tribunal General está formado por 27 jueces. El nombramiento de los jueces del Tribunal General se realiza de la misma manera que el de los del Tribunal de Justicia y pueden elegidos de entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que sean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. En su composición no hay abogados generales, aunque existe la posibilidad, que no se utiliza ya, de que un juez realice funciones de abogado general en algún asunto. Su mandato es también de 6 años con posibilidad de renovación sin limitaciones. Los recursos de los que conoce el Tribunal General han ido aumentando progresivamente y el actual art. 256.2 TFUE establece que son los siguientes: todos los recursos directos, salvo el recurso de incumplimiento y los que el Estado atribuya expresamente al Tribunal de Justicia. Los recursos de casación limitados a las cuestiones de derecho o, si se prevén, recursos de apelación referentes también a las cuestiones de hecho, contra las resoluciones de los tribunales especializados. Las cuestiones prejudiciales en materias específicas a determinar por el Estatuto. Los tribunales especializados. El Tratado de Niza introdujo la posibilidad de crear las llamadas salas jurisdiccionales,
Para conocer los recursos planteados en el marco de contenciosos específicos, como los de la función pública comunitaria o los relativos a títulos comunitarios de propiedad industrial y comercial. El objetivo era descargar de trabajo al Tribunal General. El Tratado de Lisboa mantiene esta posibilidad, pero cambiando su denominación por la de Tribunales Especializados. El art. 257 TFUE establece a estos efectos que el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y mediante reglamento, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Estos tribunales especializados son la instancia inferior del TJUE y, por ello, contra sus resoluciones podrá interponerse ante el Tribunal General recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho o cuando el reglamento relativo a la creación del Tribunal Especializado EICAE lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho. El primer y único tribunal especializado que existe por ahora, que es Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Este tribunal está formado por 7 jueces, que pueden aumentarse por decisión del Consejo, con mandatos de 6 años renovables. Las formaciones jurisdiccionales son el Pleno, sala de 5, salas de 3 jueces y juez único. Contra sus resoluciones se puede interponer recurso de casación en un plazo 2 meses ante el Tribunal General limitado a cuestiones de derecho, fundado en los motivos siguientes: incompetencia del Tribunal de la Función Pública, irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte en cuestión o violaciones de derecho comunitario por parte del Tribunal de la Función Pública.